Vamos con nuestra secuencia trabajando en clase. ¿Cuál es la negación de todos los alumnos no son responsables? Miren, he copiado todos los alumnos no son responsables. Entonces, ¿qué dijimos? Que cuando el verbo copulativo está antecedido por una negación, esa negación pasa adelante. Entonces sería lo mismo que decir así, ¿no? No todos los alumnos son responsables. Entonces le he puesto la negación adelante, ¿no es cierto? Pero ahora todo esto, ¿qué tenemos que hacer a todo esto? Nos está indicando que a esta oración tenemos que negar. Así, vamos a negar. Entonces recordemos que para negar tenemos que hacer dos cosas, ¿no? Negamos toda la proposición, pero aquí hay una negación, y aquí hay otra negación. Es doble negación. Entonces vas a recordar lo siguiente. ¿Qué pasa con la negación de la negación? Como menos por menos. Es más, ¿no? De la misma manera, la negación de la negación, ¿a qué es igual? A la afirmación. Por lo tanto, si tú niegas algo que ya está negado, estás afirmando, ¿ya? Si yo digo doble no, significa que este no se va, se cancela. Y por lo tanto, la respuesta final tendría que ser simplemente todos los alumnos son responsables. Así. Por lo tanto, nuestra respuesta aquí sería todos los alumnos son responsables. Buscamos la alternativa correspondiente y corresponde a la D. Si se sabe que ningún delfín es depredador y todos los tiburones son depredadores, ahora nos dice, ¿no? Se concluye que esto nosotros lo debemos hacer con un gráfico de 3 conjuntos. A ver, voy a poner una gráfica semejante. Entonces aquí vamos a ponerle a cada conjunto un nombre. Por ejemplo, nosotros vamos a poner aquí la palabra delfín. Ese conjunto de delfines. Voy a colocar acá abajo depredador, los depredadores. Y voy a colocar el otro, los tiburones, porque son los 3 términos que nos han mencionado acá. A veces nos pueden poner 2, a veces nos pueden poner 3, ¿ya? Sin embargo, ahora vamos a graficar. ¿Cómo graficamos esto de ningún? ¿Cómo graficamos esto de todos? Esto lo hemos explicado anteriormente, ¿no? Pero quizás para repetirlo, te voy a colocar abajo, así en forma pequeña, estas gráficas. ¿Te das cuenta? Acá dice todo A es B. A se sombreaba en la primera parte de esa media luna de A. ¿Por qué? Porque todo A es B, tienes que anular los que pertenecen a A solamente. Y de la misma manera ningún A es B, anulamos la parte central. Entonces fíjense, vamos a hacer lo mismo, pero con estas palabras, estas frases. Ningún delfín es depredador. A ver, voy a mirar delfín y depredador y me dice que ningún delfín es depredador. Ah, entonces no pueden haber elementos acá. Anulo. No te olvides que el sombreado es anular. Estoy indicando que ahí no hay elementos. No hay elementos. Y eso lo podemos verificar con el gráfico que está acá, ¿no? Claro. Entonces es una frase de ninguno. Y cada vez que tengas ninguno tienes que sombrear en la parte central, indicando que en ese sombreado no hay elementos. Ahora dice, todos los tiburones son depredadores. Voy a ver tiburones y depredadores. Todos, pero cuando es todos, como todo A es B, ¿te das cuenta acá? Entonces nosotros sombreamos la media luna del primer conjunto, ¿ya? Y de la misma manera voy a hacer en la gráfica. Voy a colocar, todos los tiburones son depredadores. Entonces si todos los tiburones son depredadores, entonces voy a sombrear acá para indicar que acá no pueden haber tiburones. Todos los tiburones son depredadores, tienen que estar ubicados en la parte que está abajo.
¿no? Ahora sí están las gráficas. ¿A qué conclusión podemos llegar? A ver, díganme, hay, o pensemos, ¿no? Porque no me pueden decir, ¿no? Pero lo puedes pensar. Ningún delfín es tiburón. Ningún delfín es tiburón. ¿Puede haber delfines que sean tiburones? No, no hay ninguno. Mira, aquí habría un delfín. Dice, ningún delfín es tiburón. Este delfín efectivamente no es tiburón. Por lo tanto, yo voy a indicar que en este caso esto es verdadero. Ya, la primera es verdadera. B, ningún depredador es tiburón. A ver, ¿hay depredadores tiburones? Ah, pero mira, sí, acá hay un tiburón que es un depredador. Entonces, quiere decir que eso es falso. Sí veo que puede haber, porque en la región blanca quiere decir que podrían haber elementos. Entonces, pueden haber tiburones que sean depredadores. Entonces, no puedo decir que ningún depredador es tiburón. Esto es falso. Ningún tiburón es delfín. Ningún tiburón es delfín. ¿Hay tiburones delfines? No los hay, porque ya dijimos que los tiburones solamente están aquí y los delfines solamente están aquí. Y no hay ningún tiburón que sea delfín, ¿ya? Por lo tanto, quiere decir que nosotros lo que vamos a hacer es colocar que esta premisa es verdadera también. Pero ¿qué debo de marcar entonces como alternativa? Me está saliendo que las verdaderas son la A y la C. Entonces yo voy a marcar la alternativa E, porque eso me dice, ¿no? A y C. Se sabe que algunos niños son precoces y ningún niño es obediente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se infiere necesariamente? Nuevamente voy a colocar los tres términos aquí en los tres círculos. Por ejemplo, voy a poner algunos niños son precoces. La palabra niños la repito dos veces. Generalmente la debo de colocar aquí abajo. Pero en realidad si cambio de posición no va a haber ningún problema. A ver, los otros voy a poner en los otros conjuntos como la palabra precoces y el conjunto de los obedientes. ¿Ya? Por lo tanto, ahora voy a graficar cada una de ellas. ¿Ya? Miren, acá qué frases tengo. Algunos niños son precoces y ningún niño es obediente. ¿Sabes cómo son esas gráficas? Te las muestro aquí. Aquí está, miren, las dos gráficas. Ningún A es B y algún A es B, porque aquí están las dos gráficas de las oraciones que tenemos. Algunos niños son precoces y ningún niño es obediente. Pero ¿sabes de cuál debes empezar? Algunos es una oración particular, ¿no? Y ninguno es una oración universal. Cuando vas a graficar siempre comienza de la universal. Vuelvo a repetir, cuando tengas dos oraciones que son universales, comienza por cualquiera. Pero si tienes una universal y una particular, tienes que comenzar por la universal. ¿A qué me refiero a las universales? Una vez más, a todos y ninguno. A todos y ninguno. Esas son las universales. Acá voy a comenzar por lo universal. Ningún niño es obediente. ¿Cómo se grafica en ninguno? Se sombrea la parte media. Voy a hacer eso. Ningún niño es obediente. Conjunto de niños y obedientes. Ningún niño es obediente. Entonces voy a anular esta región. Ahora sí ya no hay niños obedientes. Ahora voy a colocar algunos. Pero ¿te acuerdas que dijimos anteriormente? ¿Cómo se coloca la palabra algunos? Ah, la palabra algunos se coloca mediante una X, ¿no? Siempre la palabra algunos es con X, lo tienes en la parte de abajo. Algunos A es B, está con la X en el medio. Voy a colocar lo mismo, una X entre ¿qué? Algunos niños son precoces. A ver, ¿dónde está el niño que es precoz? Voy a colocar con una X. ¿En qué región estará? A ver, pensemos. El niño que es precoz está acá, acá. Entonces ya tengo eso. No te olvides que la X se le menciona o se le lee mediante la palabra que algunos. ¿Ya? Entonces la X se lee como algunos, porque es una palabra que indica que ahí sí hay elementos. Pero ahora lo único que tenemos que decir es lo siguiente. A ver, fíjate en, como he mencionado la palabra niños dos veces, ahora yo quiero que tú saques una conclusión
entre la palabra precoces y la palabra obedientes. ¿Qué podrías decir entre esos dos? ¿Qué miras ahí? ¿Dónde está la X? ¿La X está en precoces? Sí, ¿no? La X pertenece al conjunto de precoces. ¿Pero pertenece al conjunto de obedientes? No. Entonces, ¿qué debes de decir cuando tienes esa X? Que algunos, a ver, voy a colocar la respuesta acá, como no tengo mucho espacio. Voy a bajar esto un poquito y voy a colocar la respuesta aquí. Respuesta. ¿Ya? Sería así. Respuesta. Algunos. ¿Por qué algunos? Porque veo que hay una X. ¿Algunos qué? ¿Esa X a quién le pertenece? A precoces. ¿Son o no son? ¿Son obedientes o no son? No son, porque están fuera del círculo de los obedientes. No son obedientes, no son obedientes. Por lo tanto, la respuesta sería así, ¿no? Algunos precoces no son obedientes, es la alternativa A. Pero hay una cosita que tú tienes que reconocer, ¿ya? Que simplemente cuando tú tengas X tienes que comenzar de algunos. Pero alguno dirá, ¿por qué no he puesto yo niños si la X también pertenece a niños? Porque niños ya los he utilizado 2 veces, aquí y aquí. Entonces ese ya no se utiliza para concluir algo. Se concluye entre las otras 2 palabras, entre precoces y entre obedientes. Ya, muy bien. Si hay alguna duda, tienes que pausar el video y volverlo a analizar. Una vez más, si todos los bailarines son ágiles y algún bailarín no es desenvuelto, entonces ¿cuál es la conclusión válida? Bueno, ahora lo hacemos un poquito más rápido. Vamos a la gráfica. Bien, acá dice todos y acá dice algunos. Pero también veo que se repite la palabra bailarín y bailarín. Pues entonces le voy a colocar los bailarines abajo. Bailarines. Ya. Ahora vamos a colocar las otras 2 oraciones o palabras, ¿ya? Entonces, ¿cuáles serían? Dice que uno es ágiles. Le voy a poner aquí. Ágiles. Y el otro conjunto son desenvueltos. Ya, entonces voy a poner aquí los desenvueltos abreviado. ¿Ya? Están ahí. Comenzamos con la primera frase, que es la universal, la primera proposición categórica universal. Todos los bailarines son ágiles. Si alguna gráfica te olvidas, puedes verificar en la teoría donde tenemos las gráficas, ¿ya? Entonces sería así. Todos los bailarines son ágiles. Ya de forma directa voy a graficar eso. Todos los bailarines son ágiles. Entonces, todos los bailarines no podríamos tener ninguno que esté en la parte, que esté en el costado, ¿no? Tienen que estar todos en la parte media. Entonces tengo que sombrear esto, ¿no? Y ahora, ¿dónde están todos los bailarines? Están en la parte que corresponden a los ágiles. Todos los bailarines son ágiles. Quizás algún alumno se ha olvidado de eso. Me refiero a esta gráfica. ¿Te das cuenta en esa gráfica? En esa gráfica está apareciendo todos. Y todo se sombrea mecánicamente la parte de la primera media luna. Y al decir todos los bailarines son ágiles, eso hice aquí. Pero de forma razonada, ¿por qué le pongo así? Porque tengo que sobreentender que cuando yo digo todos los bailarines son ágiles, todos los bailarines tendrían que estar acá, en estas regiones. ¿Te das cuenta? Si tú anulas todo lo de rojo, los bailarines te quedan en la parte media. Y también, aparte de ser bailarines, ¿qué cosa tendrán que ser obligatoriamente? Ágiles. Entonces ya puse que todos los bailarines son ágiles. ¿Se dan cuenta entonces cómo nosotros establecemos esos valores? Primero partiendo del universal, ¿no? Y luego me dice que algún bailarín no es desenvuelto. Voy a ponerle con una X. ¿Dónde está el bailarín que no es desenvuelto? El bailarín que no es desenvuelto tiene que estar aquí, aquí. Que no es desenvuelto porque no pertenece al círculo de los desenvueltos, ¿no? Esa gráfica que está ahí está fácil de colocar con esa X. Y ahora, ¿cuál es la conclusión válida? Fácil, porque no te olvides una vez más que esta X que está acá, nosotros le tenemos que decir algunos o algún, si es que hablo en singular. Le voy a poner la respuesta con la palabra algún.
Se dan cuenta que al mencionar las palabras, ¿qué término lo repetí dos veces? Ah, pues sí me acuerdo, la palabra bailarín y bailarín, bailarín y bailarines, ¿no? Entonces bailarines ya no utilizo. A la hora de mencionar, solamente yo tengo que mencionar una oración en función de quién, del conjunto de ágiles y del conjunto de los desenvueltos. ¿Qué me puedes decir de ellos? ¿Dónde está la X? ¿En qué conjunto? Ah, la X está en ágiles. Entonces yo voy a poner que algún ágil, ahora dime tú, ¿ese ágil pertenece a los desenvueltos? No, porque no es, porque está fuera del círculo de desenvueltos. Entonces, ¿qué debo de decir? Que algún ágil no es desenvuelto. Así, y por lo tanto la respuesta corresponde a la alternativa D. Una vez más, vamos a hacer las gráficas de estos tres conjuntos. Todos los policías son comprados y algunos policías son justos. Ah, la palabra policías la estoy viendo que se repite dos veces. Voy a colocar de preferencia acá policías. Y aquí voy a colocar comprados, comprados. Y aquí voy a poner el otro término que son los justos. Entonces ahora voy a analizar la primera oración, o sea, la universal. La primera dice, todos los policías son comprados. Ya, voy a sombrear entonces la media luna del primer conjunto. Dice, todos los policías son comprados. Y así todos los policías son comprados, entonces aquí no podrían haber policías. Porque dice que todos son comprados. Entonces recuerden que esto se grafica así, como una media luna, ¿no es cierto? Bueno, entonces ahora tenemos así y ahora voy a colocar algunos mediante una X. Porque nosotros tenemos que recordar que la palabra algunos se pone con una X. Algunos policías son justos. ¿Dónde están los policías que son justos? El único lugar donde puedo poner policías y que al mismo tiempo sean justos es aquí, en la parte central, ¿sí o no? Para que existan policías justos. Ahora, ¿a qué conclusión puedo yo llegar en función de esto y esto? Entonces, entre comprados y justos, ¿tú qué ves en el medio? Una X. Entonces, esa X, ¿qué tendría que decir? Conclusión. Sería, esa X se representa o se lee como ¿qué? Como algunos. Entonces voy a poner la respuesta. Algunos comprados son justos. Pero también lo puedo leer al revés. Algunos justos son comprados. Entonces vamos a ver las respuestas que son verdaderas y las que son falsas. A ver, primera alternativa, ¿todos los justos son comprados? No, porque solamente son algunos. Entonces esto es falso. 2. ¿Algunos policías son comprados? A ver, obsérvalos. ¿Dónde están los policías? ¿Dónde están estos algunos policías? Están en la parte central. ¿Serían comprados? A ver, dibujo un policía en la parte donde podrías colocar. Entonces yo puedo dibujar un policía acá o un policía en el medio donde está la X. En cualquiera de las dos regiones donde aparezca un policía, ¿serán comprados? Claro que sí, son comprados porque vemos que los policías posiblemente que estén colocados en la parte central están perteneciendo al conjunto de comprados obligatoriamente. ¿Ya? Por lo tanto, esta premisa que tengo aquí tiene que ser, en este caso, verdadera. Verdadera. Y ahora leo la siguiente. Algunos justos son comprados. Algunos justos son comprados justamente es una de las dos conclusiones que hemos sacado en la respuesta. También es verdadera. Entonces yo debo de poner que las verdaderas son la 2 y la 3. ¿Ya? Alternativas 2 y 3. Que está aquí, ¿no es cierto? Una vez más les hago recordar. Cuando tú tienes
todos o ninguno tienes que sombrear. La parte sombreada significa nula. Y cuando tengas algunos colocas con una X y tienes que leer algunos que, solamente viendo a dónde le pertenecen. ¿Ya? Entonces es un razonamiento. Si a alguien le falta entender alguna de estas partes, tiene que regresar a la teoría y analizar los gráficos. Bien, en el siguiente video continuamos con las soluciones de los siguientes problemas.